¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles de nueva cuenta aquí en Expedientes TVC. Y hoy en el estudio tengo el gusto de recibir de nueva cuenta a Juan Alfonso Mejía López, el director adjunto de Mexicanos Primero. Juan Alfonso, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Un gusto. Ahora director general. Con director general, tienes razón. Bueno, me quedé con la idea. Pero bueno, director general de Mexicanos. Pero muy contento. Primero. Y bueno, acabamos de tener elecciones y el tema educativo sin duda debe ser una de los puntos más importantes en las perspectivas, en los planes de gobierno de los nuevos gobernantes. Hablamos de Coahuila, de Nayarit y del Estado de México. Yo, de entrada, antes de entrar con el tema de estos compromisos, de estos 10 compromisos, yo te preguntaría, ¿cómo están estas entidades de acuerdo al ICRE, al índice de comportamiento y de compromiso con la educación? Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias. Es un gusto estar aquí en Expedientes. Me hubiera gustado decirte que el tema educativo fue el gran referente de las elecciones. No lo fue. No, por supuesto. Y me gustaría decirte que un candidato a gobernador o candidata tiene un mandato muy específico sobre el tema educativo. Creo que en algún estado se pudo haber cumplido más que en otro, probablemente, pero que el tema educativo fue el gran tema, creo que no lo fue. Ahora, ¿por qué? Porque es un tema que incomoda, porque al hablar de educación necesitas gobernantes que estén dispuestos a ser audaces, valientes, inteligentes y que generen rupturas con el pasado. Compromisos en el ámbito político electoral, compromisos en el ámbito financiero, compromisos en el ámbito laboral y compromisos en una cuestión muy sencilla. ¿Cuál de todos esos compromisos le cumple la deuda que le tienes a los niños de Coahuila, a los de Nayarit o al Estado de México? Por mencionar nada más esos 3 estados. Por mencionar esos 3. Sí. Entonces, ciertamente hay una gran oportunidad también, porque son 3 entidades que estarán atravesando el famoso y tan mencionado 2018 y que pueden empezar a ver por sí mismos. Ahora, ¿el gobernante por sí solo lo va a hacer? No. Entonces, de ahí la importancia de poder estar contigo, Paco, de poder utilizar las cámaras de televisión aquí en tu estudio y decirle a la gente del Estado de México, de Nayarit, de Coahuila, exígenles, tengan un mandato muy claro para decirles cuál es tu compromiso con los niños de cada uno de estos estados, con nuestros hijos. ¿Qué es lo que vas a hacer? Y en ese sentido van los 10 compromisos. ¿Qué candidato te va a decir que no está de acuerdo o qué gobernante ahora con la educación? Ninguno. Claro. Pero el problema es de qué estás hablando. Entonces, el índice de cumplimiento de responsabilidad educativa, el ICRE, que lo pueden consultar en nuestra página, mexicanosprimero.org, lo primero que nos dice es que todas las entidades violentan el derecho a aprender de los niños de su entidad. Violentan. Eso es, la educación es un derecho humano, y todos los días no estás garantizando, 1, que estén en la escuela, 2, que aprendan en ella, y 3, que participen de su formación. En las 3 entidades ese derecho no lo consideran, está siendo violentado día con día. La pregunta es, ¿qué más importante que hacer respetar este derecho a la primera autoridad de su estado? ¿Qué otro tema más importante pueden tener que pensar en nuestros hijos? Sí, sin duda. Además estamos hablando de estas 3 entidades, pero me voy a enfocar, si me lo permites, en uno de ellos, en el Estado de México. ¿Por qué? Porque tienen el padrón electoral más grande en el país y por ende tienen la matrícula más grande en el país. Si ellos con esa matrícula no son un referente de lo que se tiene que hacer en temas de educación, estamos verdaderamente mal. Lo dices muy bien, Paco. Están obligados a ser un referente. No es una opción, es una exigencia de nuestro tiempo. No, bueno, por supuesto. En el Estado de México, si nos concentramos específicamente aquí, vamos haciendo cortes. Vamos a hablar de lo que es la educación obligatoria, que eso es hasta bachillerato, y lo que es educación básica,
hasta secundaria y tomando en cuenta preescolar. Ujú. Entonces tú estás hablando de un sistema educativo que tiene alrededor de 4.035.000 alumnos. Ujú. Solamente, insisto, básica y bachillerato. Estás hablando de docentes en este nivel, alrededor de 197.000 docentes. Y luego estás hablando de alrededor de 19.000 escuelas en el Estado de México. ¿Qué pasa en el Estado de México? Pasa que no todos los niños están. De los que deberían de estar en la escuela, solamente 87 están ingresando a secundaria. De 100 niños, 87 ingresan a secundaria. Pero ¿cuántos ingresan a prepa? 61. Es decir, a los 15 años ya le violentaste a los niños del Estado de México el derecho a 39. Ya no están, no existen. ¿Por qué? Porque el sistema no estuvo concentrado en que se mantuvieran. Entonces, tienes un problema, no están. Si te vas a preescolar, que es la parte más importante de nuestra formación de 0 a 6 años, son prácticamente invisibles. No hay una política pública que esté orientada a incorporarlos. ¿Qué quiere decir esto? Que en el Estado de México solamente 1 de cada 10 niños en esta edad de 0 a 6 está incorporado al sistema. Es una agravante tremendo. Segundo, no aprenden. Cuando los jóvenes del Estado de México terminan tercero de secundaria, 7 de cada 10 está en un aprendizaje insuficiente. Sí, claro. Entonces, eso quiere decir que no es la fotografía de ahorita, sino de los 15 años que vienen. ¿Qué estamos haciendo para garantizar que los jóvenes aprendan? Y un tercer punto, si participan de su formación. Me encantaría compartir con tus televidentes el porcentaje de los que participan de su formación, pero no hay datos. ¿Y qué nos dice que no haya datos en el Estado de México sobre este punto tan importante? Muy sencillo, que no te importa qué dicen. Entonces no está concentrado el sistema educativo del Estado de México por concentrarnos en pero sería Coahuila y Nayarit por igual. Es un sistema educativo que es a todas luces excluyente porque no está concentrado en la persona. Cuando dices tú que participan de su educación, ¿a qué te refieres? Es que conozcamos cuáles son las necesidades muy específicas de las personas. ¿A qué tiene que ver? ¿Con qué tiene que ver esto? Con entornos. Entonces, las necesidades que van teniendo cuando tú platicas con los alumnos desde muy chicos, eso es importantísimo. Te voy a poner este ejemplo muy sencillo. Hoy quieres que los jóvenes de 15 años participen y sean responsables, o a los 18 años que participen y sean corresponsables. Pero cuando estuvieron en un sistema escolar les dijiste, cállate y siéntate. Exactamente. Entonces, ¿para qué quieres a la escuela? La escuela tiene que formar ciudadanos. No es para que saque 9 o 10. Exacto. Entonces, es muy importante que esa escuela vaya creando ciudadanía. Y hoy, desde el punto en donde no los incluyes para escucharlos, pues les estás mandando un mensaje muy, muy específico para empezar de qué representan para ti las escuelas. Tocas temas y fibras muy, muy sensibles. Vamos, en principio no tenemos un sistema educativo incluyente y que lleve todos esos elementos para generar un ciudadano responsable. Requerimos de buenos maestros, más capacitados, que nos lleven a menos deserción, ¿sí? Esto que tú mencionas ahí van cayendo de secundaria a preparatoria y ya no digamos a la etapa profesional, que llegan un pequeño grupo, a lo mejor me atrevería yo a decir, y sería bastante, 50% de los que iniciaron el aprendizaje. Que les cumplamos con el tema de las clases de inglés, de la computación, que tengan la infraestructura para llevarlo a cabo. Hablaste en el Estado de México, ¿cuántas escuelas? 19,000. De esas 19,000, ¿cuáles tienen una infraestructura básica, decente, para que el alumno pueda cumplir sus expectativas? Muchas van a tener agravantes de esas 19,000. Déjame decirte incluso que el Estado de México es
de los sistemas educativos donde la parte de infraestructura pudiera no ser la peor parte. ¿Ok? Pero eso es muy importante, que las y los mexiquenses exijan que la escuela no es ladrillos. La escuela es que existan las mismas oportunidades. La escuela es que existan profesores que los acompañes, que no los dejes solo. La escuela es que le des una formación continua. Entonces, pasa por este importantísimo punto de decir, primero, ¿qué es inclusión? Estar, aprender y participar. Y entonces yo quisiera saber, gobernador, ¿cuál es la propuesta que tienes específicamente para que las y los mexiquenses estén, aprendan y participen? A ver, te pregunto, ¿hubo propuesta en la etapa de campaña, que es cuando pues, tienen que prometer, valga el término? Lo diría con mucho respeto, y ya cuando dicen con todo respeto, pero creo que hubo bastante confusión. ¿En qué? En el diagnóstico. Becas. Entendemos, es importante que haya becas, pero me parece más importante que garantices las condiciones de equidad de las escuelas, que ese es, por ejemplo, uno de los 10 compromisos. 3.6% de las escuelas que están más marginadas en el Estado de México pertenece, por ejemplo, a un programa como el Programa Nacional de Inglés. 3.6. Pero cuando te vas a las zonas menos marginadas, entonces se vuelve 36. ¿Qué quiere decir esto? Que la escuela poco a poco vaya, a través de los años, en lugar de reducir las brechas, termina ensanchándolas. Para el Estado de México, pero creo que para todo el país, pero digamos ahorita el Estado de México es un gran tema. ¿Por qué? En el Estado de México tienes que en la última encuesta de Coneval, el último censo, en el 2010 había 46% de pobreza de la población. Ese 43%. Hoy se ha vuelto 49%. Es decir, de los mexiquenses, de cada 10, 5 están en niveles de pobreza. Y luego cuando hablas de márgenes de inseguridad delictiva, el INEGI registra que en el 2015 por lo menos 6 de cada 10 le dijo que había vivido un delito, él o ella o cercanos a los suyos, en su hogar. Entonces, aquí el tema es, tienes temas como inseguridad, tienes temas como pobreza, y entonces la pregunta es, ¿qué lugar le das a la educación para que soluciones este tipo de problemáticas? Y si tú haces de la escuela un lugar donde se abren las brechas, pero no lo cierra, entonces tienes un diagnóstico bastante equivocado. ¿Sí? ¿Quieres solucionar, así lo entiendo como lo estás mencionando, quieres solucionar el tema de la pobreza y de la delincuencia sin fijarte en el origen, ¿sí? Que es básico, el tener una buena educación? Si me permites, Juan Alfonso, vamos a hacer una breve pausa y regresamos aquí en Expedientes TVC. Estamos hablando de los compromisos por la educación en las entidades que están recibiendo, bueno, que van a recibir nuevo gobierno. Volvemos. Y hoy en las normales del Estado de México tienes que cuando un normalista trata de ingresar por concurso al sistema profesional docente, 4 se quedan en el camino. Continuamos aquí en Expedientes TVC con Juan Alfonso Mejía, el director general de Mexicanos Primero. Sobre todo porque ahora el presidente ejecutivo es David Calderón y el presidente Alejandro Ramírez. Pues muy bien, felicidades a todos porque además es un trabajo muy importante el que realizan y es un esfuerzo que tenemos que apoyar y que tenemos que impulsar si es que queremos tener un sistema educativo acorde con lo que queremos como país específicamente. Y bueno, si me permites, Juan Alfonso, me gustaría entrar en este decálogo, en estos 10 compromisos que Mexicanos Primero pone sobre la mesa para los gobiernos de Coahuila, de Nayarit, y específicamente, lo hago así, lo señalo y lo subrayo, para el Estado de México. ¿Cómo son estos 10 compromisos? ¿En qué consisten? ¿Los firmaron? Mira, antes decíamos, se busca candidato comprometido, candidato o candidata comprometida. Ahora que ya tienen gobernadores, la pregunta es, ¿ya los encontraron?
¿Ya tienen un gobernador comprometido con el futuro de sus hijos? Porque el gobernador es la primera autoridad responsable de garantizar el derecho que tienen sus hijos a una oportunidad. Y para muchas familias en este país, la única oportunidad es la escuela. Entonces, si tú le robas esa oportunidad, es vital. Primero. Segundo, los 10 compromisos sobre los que hablaremos en un momento son ley. Entonces, la pregunta es, ¿puede alguien ser gobernador o gobernadora constitucional, pero no estar dispuesto a cumplir el Estado de Derecho? Así es. Tercero, hay una forma muy sencilla de dejar morir un proceso de transformación y creo que hay que cobrar conciencia de ello. Por inanición, por no hacer nada. Tú deja la ley, no necesitas un proceso de contrarreforma, estarán diciendo algunos. Déjala. Y entonces yo creo que hay que ser muy puntillosos o agudos con aquellos que dicen, es que quiere una contrarreforma. Sí, pero la pregunta es, ¿tú la estás aplicando? ¿Tú la estás llevando a cabo? Y entonces ahí es donde hay que concentrarnos y pusimos 10 puntos sobre la mesa, en el Estado de México también, sobre todo, para decir, vamos a esperar cuál es la decisión de las y los mexiquenses y posteriormente los llamaremos a firmar estos 10 compromisos con las características que mencionaba, que ya son ley, pero de momento quisiéramos un pronunciamiento público, no con nosotros, porque las y los mexiquenses tienen derecho a saber cuál es tu postura respecto a la educación. Entonces, aquí hay 10 puntos donde yo mencionaba uno, equidad. Que estés concentrado con oportunidades, generar oportunidades. Pero el que las generes va a requerir valentía, osadía sin duda, audacia. O los profesores. Los profesores, una de las cosas que hemos venido diciendo, y esta es una oportunidad de los 10 compromisos, necesitan sentirse acompañados. Entonces hay que tener claridad que en el Estado de México no solamente hay que acompañarlos en su formación inicial, sino la formación continua también. Pero ¿cómo los puedes acompañar en la formación continua si los apoyas con 429 pesos por maestro? Para dar una idea, eso es la mitad del apoyo que reciben a nivel nacional. Y a nivel nacional estás contando a Oaxaca, Guerrero, a Chiapas. Entonces, me quieres apoyar, pero me apoyas la mitad. A ver, aquí hay que ser muy claro. El interés se ve reflejado en el presupuesto. Entonces, esperamos ver que hay un compromiso claro con la formación continua, con cursos que sean específicamente los que ellos están demandando. ¿Ok? Entonces, ese era un segundo punto. No solamente el tema de la equidad sobre el que hablaba hace un momento, sino el segundo es acompañamiento con los maestros. Y hoy en las normales del Estado de México tienes que cuando un normalista trata de ingresar por concurso al sistema profesional docente, 4 se quedan en el camino, no lo logran. Entonces quiere decir que a lo mejor, gobernador, traes un proyecto de reforma, muy específicamente de cómo, si la federación va a actuar, cómo piensas acompañarlo o qué es lo que vas a hacer desde la entidad federativa. Ese es un segundo punto, por ejemplo. Un tercero que puede resultar interesante, la famosa nómina magisterial. En el Estado de México todavía sigues detectando maestros que no conoces. Entonces, sí. Aviadores, pues. Aviadores, para ser claro. Entonces detectas todavía alrededor de 36% que no los conoces. Entonces eso quiere decir 36%. No es cualquier cosa, ¿eh? ¿Qué significa eso? Estamos hablando que a nivel de educación básica, decía yo que son 197,000 profesores en educación obligatoria, básica y bachillerato. Pero si te concentras en básica son alrededor de 130,000 maestros. Cuando dices 36%, estás hablando alrededor de 53,000 maestros. Entonces, si hagamos una cuenta, 53,000 maestros por 10,000 pesos que ganaran, pues ahí tienes 530 millones. El gobernador seguramente electo en los próximos días, ya que lo decide el Tribunal Electoral y le entregue su constancia, seguramente dirá que en su compromiso por la educación va a limpiar la nómina magisterial, no por limpiarla, sino porque va a necesitar recursos para generar oportunidades a los que menos tienen, sin duda, en esas escuelas de alta marginación, o porque va a necesitar dinero para apoyar a los maestros y darles incentivos. Entonces creo que ahí puede encontrar un recurso
y es importante que las y los mexiquenses lo sepan, ¿no? Ujú. Otra muy importante, el mérito. Entonces, hay maestros que están apostando por el mérito, que están concursando, Ujú. quieren ingresar al sistema y entonces dicen, estoy dispuesto a concursar. Pero cuando yo me entero que yo concurso, pero al lado veo que no todos concursamos o yo gané el primer lugar, pero no respetaste mi orden de prelación, entonces, ¿qué compromiso está realmente habiendo con este factor? Es con el niño y con el maestro. ¿Por qué? Porque todos los niños tienen derecho a tener a los maestros idóneos frente a grupo. Ujú. Y el concurso de ingreso en principio es una base. Pero ¿qué está pasando en el Estado de México? Que no estás, por lo menos del 2015 al 2016, existe una diferencia negativa de 2.600 plazas de gente que se jubila, pero luego no concursaste la plaza. Y entonces esas 2.600, ¿dónde quedaron? ¿Dónde quedaron? ¿Me explico? Entonces, Ujú. este es el tipo de compromisos con los que estamos, que posteriormente estaremos haciendo un llamado al gobernador electo para que entonces se firmen y se comprometa con los mexiquenses, no con mexicanos primero. Fíjate, mencionaste al menos 5 de estos días y muchos de ellos son lastres que venimos arrastrando de hace muchísimos años y que no se le pone solución, ¿no? Creo que no estamos donde estuvimos, ¿ok? Es decir, ya estamos Hemos mejorado. hablando, ya estamos hablando de ello, perfecto. Pero hay que ser muy específicos. Para que una transformación ocurra, tienes que ser puntual. Y hay que asumir qué le toca a quién. Y cuando eres gobernador de un estado, hay que ser puntual en qué te toca. Entonces, aquí hay 10 puntos que te toca de ley. Y te tocan para que mis niños tengan la oportunidad que nadie se los puede arrebatar. Hagan el ejercicio con sus hijos. ¿Quién lo puede demandar? O sea, En porque principio, son sustentos legales, están por ley marcados, el gobernador debería de cumplirlos, cualquier gobernador en todo el país los debe de cumplir, así ¿sí? es. Pero si esto no ocurre, que es lamentablemente es lo más común, ¿quién y cómo pueden exigirse? Lo primero para poder exigir es saber. Y por eso hablábamos de, no es un compromiso con nosotros, en su momento candidatos, decíamos es un pronunciamiento público porque tienen derecho a saber, las y los mexiquenses. Segundo, yo creo que es una batalla importante que no es una primavera no hace verano, una golondrina no hace verano, dicen, ¿no? Entonces, no es nada más sacarlo un día en la prensa y no es nada más un día una conversación con una autoridad, no, es mantenerse en ese criterio, en ese rumbo. Tercero, nosotros en Mexicanos Primero hemos optado en ocasiones también por una vía judicial y acompañamos a padres de familia o a comunidades. Por ejemplo, en Oaxaca, en Xochihuehuetlán, hay una comunidad que dijo, esta no es la escuela que deben de tener mis hijos porque dicen que debe de tener garantizada la infraestructura. Y nosotros acompañamos a la comunidad para que demande a la autoridad. Estamos en proceso, pero te puedo decir, la próxima vez me traigo algunas fotografías que de lo que era y hoy es, ya hay bastantes cambios. ¿Ya está donde debería estar? No, pero ya está habiendo cambios. O en Tlaxcala también estamos llevando otro tipo de procedimientos a los profesores que no les respetan el orden de prelación. Ganan el concurso y luego les dicen que su plaza queda a 300 kilómetros de distancia de donde ellos en principio creían que podían aspirar, pero la autoridad se las cambia. Entonces, lo primero es tener la información, saber dónde pueden actuar, de qué manera, y eso es parte de lo que queremos hacer a través de tus cámaras y lo agradecemos siempre. Y después que hay un compromiso muy puntual sobre la autoridad, es decir, el tema educativo es muy grande. Entonces tenemos, hace un momento decía, ¿qué autoridad te va a decir que no está con la educación? Ninguna. No, pero queremos ver resultados. Pero seamos puntuales en lo que estamos demandando. Claro. Me queda escasamente un minuto, Juan Alfonso, y yo te preguntaría, Mexicanos Primero estará encima de estos nuevos gobernadores
para que se cumplan estos compromisos. Sin duda, y no solamente exigiendo, también está dispuesto a acompañar. Nosotros somos una unidad de investigación, hemos estudiado el tema, tenemos perfiles muy diversos y lo que queremos es que sea realidad. Entonces, no nada más es, tú fuiste, a ti te toca, no. Yo creo que se puede hacer de esta forma, con este caminito y con esto. Empujando la voluntad política. Empujando la voluntad. A nosotros nos tocará probablemente una parte. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos. Eso es lo que somos en Mexicanos Primero. La autoridad te tocará otra parte y probablemente a grupos que están ahí en la localidad, también de sociedad civil, maestros también, que dicen, nosotros también queremos entrarle. ¿Cómo podemos entrar? Entonces, aquí vamos poniendo 10 puntos, que es una ruta interesante y que próximamente estaremos llamando al gobernador electo para que los firme y se comprometa no con Mexicanos Primero, con los mexiquenses. Con los mexiquenses. Así es. Así es. Tenemos todavía pendiente, Juan Alfonso, una invitación para conocer el trabajo ya en campo de Mexicanos Primero. Lo vamos a hacer. Estamos en ese compromiso. ¿Sí? Y bueno, por supuesto, ya lo sabes, el canal está abierto a apoyar el trabajo de Mexicanos Primero en búsqueda, todos juntos, de una mejor educación para los mexicanos. Así es. Juan Alfonso, como siempre, un gusto. Paco, muchísimas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Ahí está los compromisos brevemente explicados por Juan Alfonso Mejía y, bueno, pues a empujar. Como sociedad tenemos que empujar. Gracias por estar con nosotros en Expedientes TVC. Gracias a Juan Alfonso Mejía, director general de Mexicanos Primero. Muchas gracias. Gracias a usted.